Entonces aquí es donde viene la parte más interesante de la historia, o la parte más interesante de este video, que es cuando yo les explico qué es lo que dicen los expertos que tienen que hacer. Primero deben de hacer dos cosas. La primera es, tienen que tener su idea clara, es decir, la premisa de su historia, cuál es el mensaje que ustedes quieren dar en su historia, porque de ahí es donde parte todo lo que va a pasar. Las motivaciones del personaje principal siempre tienen algo que ver con la premisa de la historia, porque pues es básicamente la base de la historia. Otra cosa muy importante es pensar en el género en el que va a encajar tu historia, el tipo de historia que vas a contar. Obviamente tiene mucho que ver con la idea, porque no vas a poner una idea de tal cosa en un género que no va con ella, obviamente, entonces va a ser muy fácil encontrarla. Otro de los puntos muy importantes que nuestros expertos dicen es: tienes que desarrollar un universo increíble para tus personajes, independientemente de si va a ser un universo para una historia de fantasía como para una historia de ficción realista, como es en mi caso mi novela. Tienes que buscar que tu escenario, tu universo diga algo más sobre la historia, para que así se sienta casi como un protagonista de tu historia. Entonces tienes que pensar que se sienta como un personaje más de tu historia, este universo. Y por último, quiero hablarles de la creación de los personajes, porque nada de esto sirve si tus personajes son personajes poco interesantes, poco sensibles y todo esto. Entonces aquí es donde tenemos que hablar de los famosos personajes redondos, que son aquellos que son muy versátiles, con muchos matices. Entonces, para poder lograr hacer tus personajes de esa manera, tienes que hacer una ficha de tu personaje para que tú puedas escribir su biografía entera del personaje, aunque no la vayas a usar toda, pero sí dicen ellos que es muy importante que tú escribas la biografía de cada uno de los personajes, sobre todo de los principales, para que la tengas de guía para lo que vaya ocurriendo de tu historia. También es muy importante, y esto es algo que acabo de leer hace poquitito, que es que debes tener en cuenta cuál es tu relación con el personaje, con cada uno de los personajes. ¿Qué quiere decir tu relación como escritor con los personajes? Es decir, si tu relación con ellos es al mismo nivel, o sea, tú y tu personaje están al mismo nivel, o el personaje está arriba de ti, o tú estás arriba del personaje. Ellos recomiendan que para que tú puedas hacer personajes principales más entrañables y más increíbles y más frescos y más inolvidables para los lectores, debes de hacer a tus personajes que estén a tu mismo nivel, a tus protagonistas a tu mismo nivel emocional o psicológico, que tengan cosas que tú sepas, que tú las puedas conocer a estas personas imaginarias, tú puedas sentir que esas personas existen, o tú puedas sentir que esas personas las conoces, que son tus mejores amigas, sabes sus defectos, sus virtudes, todo, porque eso te va a acercar a ellos. En teoría estos personajes tienen mucho de ti, si no todo, tienen mucho de lo que tú tienes en tu personalidad, por eso se dice que están a tu mismo nivel. Estos personajes son una como copia de ti mismo de alguna manera, en la cual tú puedes conocerlos mejor, y como son personajes parecidos a ti de algún modo, van a ser totalmente auténticos y nuevos para las personas, porque nadie es igual a nadie. Entonces eso le va a dar esa frescura. Además, tú al conocer el personaje tan bien como te conoces a ti, obviamente vas a escribir con mucha más frescura, mucha más soltura, y eso se va a reflejar en la historia y la va a hacer mucho más interesante. En el caso de los personajes antagónicos, es decir, de los villanos, dicen que debemos de tener al personaje por encima de nosotros. Obviamente, sobre todo porque estamos hablando de los villanos.
villano. Una persona promedio no puede pensar en hacer villanías nivel lo peor del mundo. Entonces, tus personajes antagónicos deben de estar en un nivel superior, pero no solamente decir, este personaje es malo porque es malo y nada más, no, sino que tenga motivos increíbles, motivos que ni siquiera tú puedas comprender, que te sorprenda, que te asuste si es una historia muy terrorífica o algo así, que ese villano realmente te asuste y vaya por encima de todas las cosas que tú conoces, para que así además fortalezca a tu personaje principal. ¿Por qué? Porque entre más arriba esté el villano, más difícil es el obstáculo que tiene nuestro protagonista a vencer, y cuando lo logre se va a ver todavía más épico. Y así es como estos expertos nos comparten sus ideas. Les repito, estas últimas ideas de cómo elaborar la historia de manera más sutil, con más trabajo y más elaborada, todas estas ideas son de personas que saben más del tema de la escritura, personas que tienen blogs a los cuales ustedes se pueden meter. Abajo en la descripción les voy a dejar los links a sus blogs, de donde saqué la fuente de inspiración para este video. No olviden comentar en este video qué les pareció, si les gustaría que hable más a fondo de otra cosa. De todas maneras, en próximos videos tal vez les hable más en forma de alguna otra cosa de los aspectos, como el de cómo conseguir ideas para tus historias, o de cómo elaborar los personajes de una manera más eficaz, cosas así, ya cosas más en concreto de un solo tema, para que así el video no se haga muy largo. Nada más para terminar, queridos amigos, quiero dejarles una pequeña reflexión, y es que así como hay personas en este mundo y en internet, como los blogueros que hicieron estos artículos para ayudarnos a mejorar en nuestra escritura, hay personas también que quieren sabotearnos, que quieren rompernos nuestras ilusiones, que quieren hacernos sentir que no podemos, o que no debemos escribir, que no debemos de contar historias, solo por el hecho de que tal vez no hemos leído el Quijote, o no hemos ido a muchos cursos literarios, ni de escritura creativa, ni nada por el estilo. Pero no, chicos, no hay que dejarnos. No por el hecho de que no hayamos hecho estas cosas quiere decir que nosotros no podemos ser escritores, que no podemos contar historias. Nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Y les aseguro que cuando ustedes terminen su historia, independientemente de lo que hagan con ella, si la quieren compartir con sus amigos, o si la quieren colgar en Wattpad o en un blog, o la quieren llevar a una editorial, o la quieren autopublicar ustedes mismos, habrá personas que cuando la lean van a pensar que están leyendo al próximo mejor escritor de la historia. O puede haber personas que digan que lo que hicimos no está bien, que estuvo horrible, que es la peor historia que han leído en el mundo. Pero en gusto se rompen géneros, y no por el hecho de que ellos digan que no somos buenos quiere decir que no lo seamos, porque saben que es lo más importante a la hora de escribir, a la hora de crear historias, es que nos guste, que nos sintamos felices al hacerlo, que le pongamos el corazón y que cumplamos nuestros sueños, aunque sea los más pequeños. Así que no se desanimen y échenle ganas, y nos vemos en el próximo video. Bye.